porque esa es una de las cosas que yo quería, ¿no? Poder prestarte el espejo de las situaciones de otros que quieren crecer, cambiar o brillar y cómo lo hacen y cómo avanzan en tiempos muy cortos, cuáles son los resortes, cuáles son los mecanismos, y están todos puestos ahí. Con la ayuda de James Hammond, el gordo detective, los casos de Gabriela Revás, los buscas en Amazon y los encuentras. ¿Por qué alguien como yo puede escribir un libro de casos de personas que han trabajado conmigo y han tocado y resuelto determinadas cosas que se parecen mucho a lo que tienen personas como tú? Pues básicamente porque es la manera de contarte cómo funciona. Y en realidad no es un tema de que yo tenga que contarte cómo funcionan las sesiones de otros. Es porque durante mucho tiempo yo me preguntaba cómo poder contarle a quien no lo ha vivido la maravilla que pasa en determinados momentos cuando una persona empieza a hacer una determinada transformación, ¿no? Entonces, yo he estado atada, como es lógico, a un tema de confidencialidad. Lo que pasa en una sesión de ese estilo es absolutamente confidencial. Y al mismo tiempo me resultaba muy difícil, a mí me ha resultado siempre muy difícil, en toda mi carrera me ha resultado muy difícil hablar de lo que yo hacía, básicamente porque lo que yo hacía era muy confidencial, muy secreto, correspondía exclusivamente a los accionistas poder conocerlo, bueno, lo normal de cuando diriges una empresa grande, muy grande, que no es tuya. Y posteriormente, lo normal de cuando das mentoría y asesoramiento en movimientos importantes de negocio, de carrera, personas que de alguna forma quieren mejorar, quieren cambiar, quieren resolver un tema que les está atascando en el negocio o en la carrera y que confían en alguien y lógicamente cuentan con la más absoluta confidencialidad. Entonces, yo siempre decía, esto es como el modisto el gran modisto o la gran modista que tiene unos vestidos extraordinarios y no los puede sacar jamás a pasarela porque son confidenciales, ¿no? Porque lo que pasa en esas sesiones tiene para quien está fuera como tú un efecto que yo he visto que es fantástico, que es el efecto del espejo. Y el espejo es el que tú pides que te pongan, el que tú te pones a ti mismo, y a veces es un espejo que surge por casualidad. Y es, lees algo, que lees la transformación de una persona, lees el conflicto de una persona, lees la necesidad de mejorar, de cambiar cosas, y lo ves contado de tal manera que sucede eso que es como el efecto wow, ¿no? Que dicen los marketingianos americanos, el efecto wow, que es, wow, eso me pasa a mí también, ¿no? Entonces es, de pronto, oyes contar la historia de otros y eso te resuena de tal forma que te hace ver tu propia historia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que más nos pasa a todos los humanos cuando queremos cambiar cosas es que nos hacemos un autodiagnóstico. Entonces, yo trabajo con tres tipos de personas, básicamente. Gente que quiere crecer, gente que quiere cambiar o gente que quiere brillar, ¿no? Son las grandes bolsas de necesidades que se resuelven. Crecer, cambiar, brillar. Y están todas conectadas y son todas importantísimas en determinados momentos del negocio o de la carrera. Entonces, esas personas vienen normalmente con una especie como de espejo que ya se han puesto delante, ¿no? Y es más, vienen con un diagnóstico. Yo necesito esto, a mí me pasa esto, quiero que me ayudes con esto. Y es normalmente cierto. Es como cuando uno va al médico y le dice, doctor, tengo tal enfermedad. Y el médico le dice, bueno, eso ya sí lo diré yo, ¿no? Usted dígame los síntomas y yo le diré lo que tiene. Pero hay veces en que la persona se aferra mucho al diagnóstico. Y llega prácticamente como si fuera el médico y decirle, mire, usted no tiene que diagnosticarme nada, solo deme una receta para esto. Normalmente los médicos no te hacen caso cuando haces eso, ¿no? Te mandan o te sacan de la consulta y te dicen que no vengas más, o dicen: "Bueno, mire, espere, ya llegaremos a eso. Primero vamos a hacer una serie de análisis y de estudios y vemos si su diagnóstico es correcto". ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que quieren crecer, cambiar o brillar, vienen con un diagnóstico hecho por un espejo que se han puesto ellos mismos, ¿no? Entonces, el espejo que te pones tú mismo, pues lógicamente te muestra lo que tú puedes ver delante de ti.
No te muestra la parte de atrás, no te muestra lo que no está, no te muestra lo que tú mismo ocultas. Los diagnósticos hechos por uno mismo normalmente no son del todo acertados. Entonces, una de las cosas que pasa cuando te ponen el espejo con la situación completa de otra persona es que entonces es como la catarsis que decían los griegos, ¿no? Es como cuando vas al teatro y dices, todo esto que le está pasando al personaje no tiene por qué ser idéntico a lo que me pasa a mí, pero es suficientemente parecido como para que me haga pensar que yo estoy en esa situación, me guste o no me guste, lo vea del todo o no lo vea del todo, lo vea claro así o no lo vea. Es decir, tú ves al personaje de una obra de teatro pasar por determinadas situaciones que no se parecen en nada a las tuyas. Y los griegos sabían, al final sucede la catarsis, es decir, te cambia la cabeza porque ves algo, aprendes algo, se desata en tu cabeza algo que te pone en una posición distinta a la que tenías. Entonces, cuando yo buscaba cómo contar esa maravilla que yo veo que pasa con gente, y no pasa porque la haga yo, es decir, pasa porque cuando a la gente le das determinados elementos, es capaz de reconstruir consigo misma todo un diálogo, todo un cambio, todo, y a mí es como ver florecer un jardín, ¿no? Claro, hombre, algo tendrá que ver el jardinero, pero lo cierto es que las plantas florecen por sí mismas, ¿no? Entonces, cuando yo veía aquello, yo decía, si yo pudiera mostrar esto, le serviría a un montón de gente. Y automáticamente me controlaba porque yo decía, pues yo no puedo contar esto porque es total y absolutamente confidencial. Y además, hay momentos en los que dices, claro, es que si yo cuento además esto, tengo que contar un poco por qué hago determinadas cosas y cómo las hago, ¿no? Y suena rarísimo hablar de uno mismo, ¿no? Como si uno fuera parte de la pieza, y yo, de la pieza de teatro me refiero, ¿no? Y claro, yo en realidad soy el director, la directora, soy quien dirige la pieza de teatro, la obra de teatro, o quien escribe la obra de teatro, pero no estoy en el escenario. Entonces, hablar de mí me era muy complicado. Hablarte a ti, de mí, de lo que yo pienso, de cómo lo hago, de por qué lo hago así, yo decía, esto suena como una cosa rarísima, todo el rato hablando de mí no puede ser. Y entonces James Hammond, el gordo detective, vino en mi ayuda. Y tú dirás que esto qué es, pues mira, buscando maneras de contar lo que sucedía, se me ocurrió ni más ni menos que decir, si hubiera un detective que me espiara, ¿qué contaría? Y eso hizo como plac. Y se me desató la cantidad de años que llevo siendo forofa de la novela negra, se desató mi impresionante admiración del cine negro de Humphrey Bogart, de las películas en blanco y negro de los años 50, de los años 60 de Hollywood. Ese Humphrey Bogart, detective más o menos malhumorado, me acordé del Crack del Garci, ese piojo detective que se lo sabía todo, que con el corazón escondido, que no se lo notaran, esa cosa noir, 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 ¿no? Y entonces James Hammond vino en mi ayuda y conseguí montar una cosa que me está dando unas alegrías enormes, porque lo que más está pasando es que las personas como tú me están diciendo, esto me está valiendo de espejo. Y a mí eso me está dando una alegría impresionante, porque esa es una de las cosas que yo quería, ¿no? Poder prestarte el espejo de las situaciones de otros que quieren crecer, cambiar o brillar, y cómo lo hacen y cómo avanzan en tiempos muy cortos, cuáles son los resortes, cuáles son los mecanismos, y están todos puestos ahí. Con la ayuda de James Hammond, el gordo detective, los casos de Gabriela Revás, los buscas en Amazon y los encuentras. Están contados de una manera totalmente anónima, no sabrás jamás quiénes son. Está hablado con todos los protagonistas, todos me han autorizado. No estás entrando en ningún ambiente prohibido. Sin embargo, sí estás entrando en la parte secreta, como puede haberlo mirado ese detective que me robó las fichas de mis clientes. Espero que si tienes ocasión de entrar en el libro, lo disfrutes mucho. Eso yo te dejo pensando es que estás listo para empezar a transformar tu negocio o tu cabeza. Y si quieres tener una conversación directa conmigo, puedes agendarla en el enlace que verás aquí o en conversaciondenegocios.com. Hasta la próxima.